para dar continuidad a los estudios acerca de las 10 plagas. Hoy día vamos a estar cubriendo la plaga número 4, la cual es la plaga de las moscas. Y esto pues lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Éxodo. Todavía estamos en el capítulo 8. Vamos a cubrir la plaga número 4 y quisiera que consideremos, hermanos, los factores que hemos venido hablando en las plagas anteriores, o sea, los 7 factores que no debemos olvidar, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura al texto y luego vamos a proceder a profundizar en el contenido de esta plaga número 4. Dijimos capítulo 8, verso 20 en adelante, ¿no? Entonces encontramos aquí lo siguiente. Leemos verso 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Verso 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios las abominaciones de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Amados hermanos, hemos hablado de las primeras plagas. Hablamos de la plaga de sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Ahora, al entrar a la plaga de las moscas, quisiera que ustedes noten que aquí en esta plaga no aparecen los hechiceros. Si se recuerda, en la plaga anterior, los hechiceros llegaron a la conclusión que era el dedo de Dios, que era la mano de Dios, que era el poder de Dios, y que ellos no podían imitar más ese poder. Entonces lo reconocieron y le hicieron saber al faraón que realmente el poder que estaba enfrentando era el poder de Dios.
Y vemos que en esta nueva plaga no aparece. ¿Okay? Pero sí vamos a ver más adelante que aparece la tierra de Gosén, que es uno de los 7 factores, al igual que, como les decía, la participación de los hechiceros, también uno de los 7 factores es la tierra de Gosén, la cual aparece acá en esta plaga. Vamos al verso 20 y 21, mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ahora, si usted observa, el mismo patrón de las plagas se repite cuando Moisés viene a confrontar al faraón. Generalmente aprovechaba las salidas al río, ¿verdad? Dios le dice, ve y encuéntrate con él. Como él acostumbraba salir al río, era una buena oportunidad para encontrarlo, ya que si Moisés se presentaba en el palacio, era difícil que lo dejasen entrar. Pero lo que quiero que vea es que la confrontación repetitiva está haciendo o está logrando que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ya lo dijimos anteriormente, o sea, Dios está haciendo juicio en contra de Egipto. Dios trae juicio para Egipto, Dios trae venganza por el daño que ha recibido su pueblo Israel. Dios está vengando al pueblo de Israel, pero a la vez Dios está capacitando, está entrenando a Moisés y Aarón para la tarea que van a tener al salir del desierto. Entonces, nuevamente se confronta con el faraón y las palabras son las mismas. Así dice Jehová, así ha dicho Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me ofrezcan sacrificio. Y si no lo dejas ir en esta ocasión, pues ya habían pasado tres ocasiones. Ya había pasado lo de la sangre, lo de los piojos, lo de las ranas, y el faraón siempre endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. En esta ocasión vamos a ver que aparentemente el faraón está cediendo. Entonces Moisés nuevamente le dice, deja ir al pueblo y para que vayan y me adoren, ¿no? Entonces dice el verso 21, la sentencia en esta ocasión, o la plaga que vendría en esta ocasión, si tú no dejas ir a mi pueblo, sería una cantidad de moscas que vendrían a todo tu territorio. Diferentes clases de moscas vendrán sobre ti y sobre tus siervos, sobre todo tu pueblo, sobre todas tus casas, ¿verdad? Todo el territorio de Egipto va a ser lleno de toda clase de moscas. Entonces, Dios, antes de hacer algo, siempre advierte, ¿verdad? El faraón no prestó atención. El faraón otra vez pasa por alto las advertencias, así como mucha gente terca hoy día. Después que Dios habla, después que Dios advierte, no prestan atención hasta que viene la dificultad, hasta que viene el problema, hasta que están metidos en la tribulación, en la prueba, entonces claman a Dios. Vemos en el faraón ese prototipo, vemos en el faraón ese tipo de persona que cree tener el control, cree tener dominio, cree tener el poder, cree tener la capacidad, hasta que se ven con la soga en el cuello. Cuando se ven que ya no pueden, entonces claman a Dios. ¿Okay? Entonces, la sentencia para hoy es el enjambre de moscas, como lo llama el salmista. ¿Se acuerdan? En la clase pasada mencionamos el Salmo 78 y el Salmo 105, cuando el salmista hace referencia a las plagas y dice cómo Dios envió a los egipcios enjambre de moscas para atormentarlos, para perjudicarlos, para hacerles daño. Entonces recordemos que el daño que Dios le está haciendo al pueblo de egipcio, es paulatino, o sea, es progresivo. Entonces, de una forma lenta pero progresiva,
Dios está consumiendo a la potencia más grande en esa época, la potencia de Egipto. El ejército temible de Egipto va a caer a los pies de Dios. Pero poco a poco vamos avanzando en este proceso de quebrantamiento, diríamos, de humillación, de rendimiento, donde va a llegar el faraón a sentirse aniquilado, donde el faraón va prácticamente a darse por vencido, no va a tener opción, ¿verdad? Entonces poco a poco vamos agudizando. ¿Se recuerda el ejemplo de la mujer con los dolores de parto? Bueno, poco a poco esto va agudizándose, va siendo más fuerte. Vamos entonces al verso 22, y es interesante que aquí en el verso 22 ahora aparece la tierra de Gosén. Leamos 22 y 23, dice, y aquel día, o sea, el día que venga la peste, la plaga de moscas, yo apartaré la tierra de Gosén, ¿okay? En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y esta señal va a ser mañana. Ahora, esto, amados hermanos, es de muchísima importancia, es de vital importancia para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Dios tiene una posición privilegiada en medio de la prueba, en medio de la plaga, en medio de la dificultad. Los hijos de Dios tenemos una posición privilegiada. Entonces, usted ve, dice, y cuando llegue el día de esta prueba, yo voy a hacer una separación de la tierra de Gosén y de tu pueblo, porque en la tierra de Gosén habita mi pueblo, allí habita Israel. Ahora, en las 3 plagas anteriores no aparece Gosén, no aparece el pueblo de Dios. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, ¿será que sí les afectó? No, no les afectó. Ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel. Ninguna de las plagas llegó a la tierra de Gosén, porque la tierra de Gosén estaba, haga de cuenta, como protegida, como con un vallado protector, donde ninguna de estas plagas iba a llegar. Pero ahora Dios lo menciona para que el faraón tenga conciencia y empiece a darse cuenta de que el que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente y no tiene por qué temer mal alguno. O sea, no hay plaga que toque nuestra morada, ¿verdad? No hay plaga que llegue y nos haga daño. No hay mortandad que destruya que llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová nos protege. Entonces, Dios le hace ver al faraón, en esta plaga, cuando llegue el día de esta plaga, yo voy a hacer una separación para que tú veas. Fíjese bien, remarque eso, para que tú veas que soy yo, Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, para la tierra de Gosén no va a llegar ninguna clase de mosca, porque allí habita mi pueblo. Y tú te vas a dar cuenta que yo soy Jehová en medio de la tierra, que yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Claro, Faraón se creía Dios. Faraón se sentía invencible, se sentía el todopoderoso, pero Dios está humillándolo al hacerle ver que con pequeños animalitos lo tenía quebrantado, lo tenía derrotado. ¿Por qué? Porque no podía pelear, no podía combatir, no podía hacer nada al respecto. Le pasó con las moscas, le pasó con los piojos y ahora, con las ranas, con los piojos y ahora con las moscas, ¿verdad? Entonces, mire, en el verso 23 dice, yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Ahora, es interesante, amados hermanos, que aparezca aquí la palabra redención. Usted sabe lo que significa redención. Redención significa pagar por la culpa de alguien. Nosotros hemos sido redimidos, iglesia, por la sangre de Cristo. Quiere decir que Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Y por eso es que ahora nosotros
somos salvos. Por eso es que ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, Jesús pagó el precio de nuestro pecado y eso nos dio a nosotros la redención. Entonces Dios está diciendo, voy a hacer redención, o sea, mi pueblo va a ser redimido, mi pueblo va a ser guardado, va a ser protegido, porque si bien es cierto, Israel también había pecado, en Israel también había maldad, en este momento Dios está tomando la culpa de Israel, Dios está tomando el pecado de Israel para dar redención a su pueblo. Ahora, esto iba a apuntar a una liberación completa del pueblo de Dios bajo el yugo de los egipcios. Todo va apuntando al día en que el pueblo iba a ser plenamente liberado. Vamos al verso 24. Dios lo hizo así. Y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ella. Mire qué interesante. Las moscas aparentemente son inofensivas. Una mosca no deja de repente molestarte, se te cruza, se te para en la comida, te incomoda, ¿no? Pero hablamos de multitud de moscas. Yo sé que la mayoría de los que me están viendo en este momento son de países latinoamericanos. Aquí en Estados Unidos pues no tenemos el problema con las moscas, pero en Latinoamérica, en la mayoría de los países, en el tiempo de verano, cuando el calor está en su apogeo, oiga hermano, eso es crítico, tratar de comer en el patio, afuera de la casa, aún adentro de la casa. No sé, salvadoreños, si se recuerdan, que en los restaurantes, en esos comedores, ponían unos listones con pegamento y ahí estaba el montón de moscas pegadas. ¿Okay? Porque es insoportable tratar de estar comiendo y el montón de moscas alrededor queriendo pararse en la comida. ¿Okay? Ahora, ese, digamos, sería inofensivo, sería simplemente una molestia, pero ¿qué es lo que sucede cuando la mosca se empieza a parar en la comida? Entonces viene como consecuencia problemas de salud digestiva, vienen los problemas estomacales que son producto de la contaminación que la mosca trae. Aparte, amados hermanos, cuando la mosca deja la larva en la comida, esa genera descomposición y eso trae contaminación. Ahora, no estamos hablando de las 500 o 1000 moscas que tú mirabas allá en tu pueblo, en El Salvador o en Guatemala, en Honduras. No, estamos hablando de millones de moscas. Millones de moscas. Y no solamente en un pueblo, no solamente en un barrio, en todo el territorio egipcio, excepto la tierra de Gosén. ¿Y por qué excepto la tierra de Gosén? Lo acabamos de leer. Porque allí habitaba el pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso, cómo Dios ejerce su poder y sobreprotege a su pueblo. Él guarda a sus hijos, Él libra a su pueblo. Por eso es que nosotros como iglesia podemos estar confiados, amados hermanos, de que en el tiempo de la tribulación el Señor nos va a proteger, nos va a sacar y nos va a tener en su presencia. Amén. Entonces, cuando Dios hace esto, todo Egipto, dice el verso 24, y toda la tierra fue corrompida a causa de las moscas. O sea, trae corrupción. ¿Por qué? Porque la mosca daña todo. ¿Okay? Entonces, cuando hay una cantidad enorme de moscas, va a generar descomposición de muchos productos. Especialmente todos los productos alimenticios van a ser dañados. ¿Okay? Vamos entonces al verso 25. Aquí encontramos algún dato también muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento, en esta plaga, vemos que a iniciativa del faraón se manda a llamar a Moisés. O sea, es el faraón quien manda a llamar a Moisés. Le dice: Moisés, necesito hablar contigo. Moisés, ven, porque tengo que hablar contigo. Dice el verso 25 que faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Entonces, cuando se ve apestado de moscas, dice: mira, vayan y ofrezcan el sacrificio a Dios.
en la tierra. O sea, cuando dice en la tierra, está hablando dentro del territorio egipcio. Está hablando que no iban a salir de Egipto. Simplemente vayan y ofrezcan el sacrificio. Pero entonces Moisés responde, no conviene que nosotros lo hagamos de esa manera porque estaríamos ofendiendo a Dios. Mire, dice el verso 26, que Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. O sea, Dios va a ser ofendido y nosotros no queremos ofenderlo, nosotros queremos honrarlo. Dios nos ha llamado para que le honremos sirviéndole y trayéndole sacrificios que sean agradables a Él. Por un lado. Por el otro lado, los egipcios mismos nos agarrarían a pedradas si nos ven en su territorio, en su campo, dando ofrenda a Jehová, dando sacrificio a Jehová nuestro Dios, el cual es un Dios que ellos no conocen. Entonces, dice Moisés, no conviene que se haga de esta manera. Por lo tanto, dice en el verso 27, caminaremos 3 días rumbo al desierto y allí vamos a ofrecer sacrificios, no en el territorio de Egipto, sino en las afueras. Vamos a dirigirnos hacia el desierto y allí vamos a ofrecer sacrificios como Dios nos lo indique. O sea, esto es bien importante, amados hermanos, porque muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, queremos servirle a Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Hermanos, no es como nosotros queremos, no es como nosotros pensamos, es como Dios diga. Así es que tenemos que aprender a hacer las cosas para que Dios sea glorificado, para que nuestra ofrenda sea grata delante de Él, para que entonces podamos experimentar la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios. Entonces dice Moisés, vamos a ir 3 días afuera del desierto y allá vamos a ofrecer sacrificio de la manera que el Señor nos lo indique. ¿Okay? Entonces Moisés está definido, Moisés está firme. Acuérdense que Dios le dio la autoridad a Moisés. Dios le dijo a Moisés, tú te vas a presentar como Dios y Aarón va a ser tu profeta. Entonces ahora vemos que Moisés ya está agarrando el entrenamiento, ya pasó por 3 plagas, ahora está en la 4ª y vemos que ya Moisés empieza a desenvolverse con una mejor soltura, con una mejor seguridad, con una mejor convicción de quién es quien lo ha mandado, quién fue el que le dio la tarea, quién fue el que le encomendó ir a confrontar al faraón. Porque si usted se recuerda, al principio tenía miedo, al principio él decía, pero ¿cómo yo me voy a presentar delante del faraón? Yo que soy un desconocido, yo que no soy nada, ni siquiera sé hablar bien, ¿cómo vengo y me presento delante del faraón y a decirle, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, ¿no? Entonces, pero en el proceso Moisés se va moldeando, Moisés va adquiriendo la capacidad de que Dios quería que él tuviera. ¿Por qué? Porque le esperaba una ardua tarea al salir de Egipto. Vamos entonces al verso 28. En el verso 28 leemos, dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Ahora mire, esto aparentemente se resolvió. Aparentemente el faraón ahora está doblegado, está quebrantado y dice, está bien, lo voy a dejar ir al desierto, pero no se alejen más de 3 días. Entonces, lo que caminen en 3 días, no vayan más lejos. Entonces, los voy a dejar ir, pero mire qué interesante. Otra vez el faraón dice, ora por mí. Mire, esto es maravilloso. Usted ve cómo ese hombre duro de corazón, ese hombre orgulloso, ese hombre que era inquebrantable, el hombre que se consideraba Dios para la humanidad en ese pueblo, ¿no? En ese momento, no solo de Egipto, sino él se creía el único poderoso en toda la tierra. Entonces, vemos que él mismo dice, ora por mí. ¿Okay? Pide oración. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina a Satanás pidiendo oración? Sí, gracioso, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de que en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, el faraón pues es símbolo de Satanás o representa a Satanás. Entonces, y que nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Y que el mundo pues es Egipto. Nosotros ya salimos de Egipto, no estamos en Egipto, pero
porque la sangre de Cristo nos ha redimido, por un lado, pero por el otro lado seguimos viviendo en este mundo que es Egipto, que está bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿se acuerda cuando Jesús ora al Padre y le dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal? Entonces, estamos, hermanos, en este mundo lleno de pecado, pero no le pertenecemos a este mundo. Por eso es que podemos decir que ya salimos del mundo en el sentido espiritual, pero en el sentido físico nosotros todavía permanecemos en este mundo hasta el día que muramos, que el Señor nos llame a su presencia. Ese día saldremos definitivamente, física y espiritualmente de este mundo. Pero mientras estemos en vida, vamos a estar en este mundo que está bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos todavía en esta misma condición que el pueblo de Israel se encontraba en estos momentos. Ahora, él dice, los voy a dejar ir, pero con tal de que no se vayan más de los 3 días. Pero mire cómo responde Moisés, verso 29. Moisés le dice, bueno, tú quieres que ore por ti, entonces cuando yo salga, voy a orar por ti. Verso 29. Dice, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces dice Moisés, está bien, voy a orar por ti. Saliendo de aquí yo voy a orar por ti, para que mañana las moscas se vayan. No va a quedar ninguna mosca, ninguna. Pero acuérdate lo que has dicho, que nos vas a dejar ir. No faltes a tu palabra. Ya lo había hecho 3 ocasiones. Entonces ahora Moisés le recuerda, con tal de que tú no faltes a la palabra que has dicho, entonces mañana yo oraré por ti y Dios va a eliminar todas las moscas y no va a quedar ninguna. ¿Ok? Efectivamente, verso 30 dice que Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una sola mosca. Ahora, esto, amados hermanos, solamente lo puede hacer Dios. No hay poder en el mundo que pueda hacer surgir una plaga, una cantidad de moscas en esa cantidad exagerada, pero lo más maravilloso es eliminarlas de una, así, en un instante, a la voz su palabra, todo obedece. Dios dice y las cosas son hechas, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando Dios hace la obra y dice que no quedó ni una sola mosca en el territorio egipcio. Pero ¿qué pasó? Verso 32. Nuevamente, Faraón endurece su corazón y no los deja ir. Mire, aparentemente ya estaba convencido. Aparentemente él ya estaba doblegado. Él de su propia boca dice, está bien, los voy a dejar ir. Vayan y den sacrificio por ahí. O escojan un lugar y denle sacrificio a Dios. Moisés dice, no. Sería una abominación. Vamos a caminar 3 días rumbo al desierto y ahí le vamos a ofrecer el sacrificio a Dios de la manera que Él nos lo diga. Entonces el faraón dice, está bien, los voy a dejar ir, pero no se alejen más de 3 días. O sea, no vayan más lejos. Está resuelto aparentemente, pero ¿qué sucede? Al igual, amados hermanos, que la gente terca y rebelde de hoy día, cuando él ve que ya no hay moscas, entonces se echa para atrás y dice, no se van, no los dejo ir. Ok, vemos que no es sino hasta la número 10 que los va a dejar ir, ¿verdad? Pero la historia se sigue repitiendo. El corazón duro de Faraón, y acuérdense que es uno de los 7 factores, el corazón duro de Faraón se va repitiendo en cada una de las plagas. Al final, cuando él se ve libre, cuando ve que ya pasó la prueba, ya pasó la dificultad, entonces opta nuevamente por detener al pueblo, ¿verdad? Entonces vemos que la secuencia se ha mantenido. Lo hemos visto en las primeras 3 plagas, ahora lo estamos viendo en la 4. El faraón, por la dureza de su corazón, vuelve a no dejar ir al pueblo. Ahora quisiera
que en base a la plaga de las moscas reflexionemos en esto, amados hermanos, y es que muchas veces nosotros vemos la mano poderosa de Dios. Amén. Muchas veces nosotros experimentamos el poder de Dios. Sí, Señor. Pero, ¿qué sucede, amado hermano, cuando nos sentimos nosotros amenazados? ¿Qué sucede cuando nos sentimos abatidos? ¿Qué sucede cuando nos sentimos incapacitados, imposibilitados, donde ya no encontramos salida? Entonces clamamos a Dios y le hacemos promesas a Dios, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que cuando estaba en la cárcel me decían: pastor, yo saliendo de la cárcel voy a servirle a Dios con todo, me voy a dedicar completamente a servirle a Dios, voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a ir allá, me voy a meter en las misiones y un montón de cosas que aparentemente lucía como algo muy prometedor. Pero, ¿qué pasó? ¿Salieron de la cárcel? A los 3, 4, 5, 6 meses máximo, se acabaron todas las promesas, se acabó todo aquel entusiasmo, se acabó todo aquel compromiso, todo aquel palabrerío, y volvieron a retomar la vida que llevaban antes. Lamentablemente, esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Iglesia, yo quisiera animarte a que consideres la dureza del corazón de Faraón lo llevó a la ruina. No permita que tu corazón se endurezca. No seas rebelde al llamado que Dios te está haciendo. Si Dios te está llamando a servir, hazlo, no te detengas. No mires los obstáculos, sino camina, avanza, porque el Señor va a abrir el camino. Amén. Amados, solamente quiero decirles que la gracia del Señor siga abundando en ustedes, ¿verdad? Que Dios los guarde, los proteja, y vamos a continuar mañana con la plaga número 5. Así que esté pendiente, mañana estaremos publicando la plaga número 5 y vamos a seguir estudiando esta semana este tema de las 10 plagas. No se olvide también que mañana a las 8 de la noche continuamos con el tema acerca de los eventos proféticos. Mañana estaremos hablando acerca del falso profeta y espero que usted se conecte a las 8 de la noche. Y para los hermanos de la familia IBR allá en Colombia y en Perú y en México, pues es una hora antes que nosotros, ¿no? Que Dios me los siga bendiciendo, que Jehová Dios Todopoderoso abunde en ustedes, que Él les dé múltiples bendiciones. Reciban un abrazo viral a la distancia, en el nombre de Jesús. Amén.